Perdón, perdón. Voy a iniciar de nuevo. Disculpen que no me había dado cuenta y no me advirtieron acá. Bueno, darle la más cordial bienvenida de parte de la Bolsa Centroamericana de Valores a este importante tema y tan relevante como es la calificación de riesgo. Si un emisor pues quiere financiarse a través del mercado de valores, pues debe contar con una calificación de riesgo y es importante pues perder el temor de la calificación. La calificación es un criterio de un tercero independiente que le va a decir a la empresa cómo está su situación financiera, cómo está el tema de gobernanza y cómo está su tema de sostenibilidad, hoy por hoy muy importante. Y por eso es que también existe la posibilidad, ahora lo van a ver en la presentación, de una calificación privada, donde le puede servir a la empresa decir, bueno, qué ajustes tengo que hacer para poder hacerme pública y salir con una oferta de bonos en el mercado. Así que por eso, como un valor agregado, queremos la bolsa agradecer a Pacific Credit Rating, en su presidente Oscar Hazawi y Karina Montoya, gerente general, por hacer este llamado a la bolsa centroamericana y poder compartir con todos los que nos acompañan de diferentes partes, gente que nos acompaña de Perú, de Ecuador, que estoy viendo acá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, en este importante webinar. Y me permito introducir al speaker, quien es Oscar Hazawi, presidente ejecutivo Pacific Credit Rating, reconocido economista peruano. Con la calificadora de riesgo se encuentra en 11 países latinoamericanos. El señor Hazawi tiene estudios en la Universidad del Pacífico y Northwestern University y también cuenta con la certificación de coaching ejecutivo del INCAE. Tiene una sólida experiencia en finanzas corporativas y previamente fue decano del Colegio de Economistas en Lima y socio fundador de Hazawi Asociados y importante conferencista en estos temas de calificaciones de riesgo. Así que bienvenidos todos y que espero que puedan aprovechar este webinar. Le dejo todo el escenario a Oscar. Adelante. Buenos días. He tenido un problema técnico con la cámara, así que creo que no me están viendo, pero les prometo que sí estoy con traje y corbata. A ver, voy a compartirles mi pantalla. Primero agradecer a la Bolsa Centroamericana de Valores. Para nosotros es un honor apoyarlos y de alguna manera motivar al desarrollo del mercado. A ver, déjenme ver si... está cargando o no el documento. A ver. Ya la vemos, Oscar. ¿Sí lo ven? Sí. Ya, ahora ya lo veo yo también. Gracias. A ver, déjenme un segundo. Bueno, vamos a conversar sobre lo que implica someterse a una calificación de riesgo que no solamente tiene que ser para ir al mercado de valores, es probablemente el objetivo principal, pero hay muchos otros usos también que durante la charla voy a tratar de tocarlos, ¿no? Primero, comencemos por entender lo que es una calificación de riesgo. Muchas veces tenemos clientes y nos dicen, pero ¿por qué tengo este rating si yo jamás he dejado de pagar una cuenta? O todo lo contrario, ¿no? Es que no hay una relación uno a uno entre ser un buen pagador y la calificación de riesgo. La calificación de riesgo va a otros aspectos y en cierto sentido puede ser un poco injusta para aquellos deudores que se esfuerzan siempre en cumplir sus obligaciones,
Por eso es que nosotros en nuestra metodología premiamos a las entidades que se esfuerzan por cumplir sus obligaciones a pesar de las dificultades que puedan enfrentar, ¿no? Bueno, pero en el fondo, ¿qué es una calificación de riesgo? Es una opinión y como tal, pues es subjetiva. A pesar de ello, tratamos de que el análisis sea lo más objetivo posible dentro de la medida que uno puede hacerlo. ¿Qué es lo que trata de decir la calificación? La calificación lo que está tratando de medir es la probabilidad de que la deuda o los intereses de esta deuda sean pagadas en los tiempos y en los plazos y en los montos que se pactaron. Eso incluye la moneda, etcétera. Eso hace de que hayan factores ajenos a la empresa que puedan afectar la capacidad de pago de la compañía. Un ejemplo extremo es cuando se hablan de las calificaciones internacionales, donde, por ejemplo, nuestra compañía puede estar perfectamente hábil de pagar sus cuentas en el extranjero, pero como, por ejemplo, el Banco Central del país no tiene divisas, entonces, y no tenemos dinero, digamos, divisas fuera del país, nos es imposible cumplir porque no hay manera de comprarlos, por decir los dólares o la moneda que sea. Entonces, hay factores que son bastante complejos de evaluar y que a veces penalizan mucho a los países, por ejemplo, de América Latina respecto a otras regiones. Se busca que podamos ver cómo podemos manejar estos riesgos que existen para nuestra empresa. Y cuando hablo de nuestra empresa, puede ser de cualquier sector. Cuando vayamos más adelante, me voy a tratar de enfocar un poco en el lado corporativo, pero obviamente hay metodologías para bancos, para seguros, etcétera. Pero me pareció más interesante hablar de las empresas en general, donde las cosas parecen ser eh, más, más difíciles, aunque en realidad no necesariamente lo son. ¿Cuáles son los beneficios de la calificación? Lo primero es que permite definir fortalezas y debilidades de las empresas, así como identificar las oportunidades. Por supuesto, junto con ello vienen los retos que tienen. Hay cosas que se pueden trabajar en el corto plazo y cosas que definitivamente son de muy largo plazo. Más adelante vamos a hacer una mención a ese aspecto, pero es sumamente importante que entendamos que eh, la foto que vemos hoy es razonablemente estática por un tiempo predeterminado, o sea, no corto. La calificación sirve como soporte para transacciones y estructuras. Y ahí es donde les digo que no necesariamente tiene que ser para emitir en el mercado de valores. Por ejemplo, hay países donde eh, si uno quiere, por decir, eh, desarrollar un proyecto de energía eléctrica, el Ministerio de Energía va a decir, ¿sabe qué, señor? Usted promotor tiene que traer una calificación de riesgo, ¿no? Hace poco de un tercer país me llamaba un potencial postor para un proyecto, si no me equivoco, minero, donde para concursar y asociarse con la empresa estatal de ese país, le pedían entre los requisitos una calificación de riesgo que sea al menos de un determinado nivel, que bueno, ahí cada regulador inventa sus cosas y nosotros no somos muy partidarios de eso, pero son ejemplos de usos, ¿no? En el caso de estructuras es más complejo porque podría ser de que, si bien es cierto, la empresa no es tan fuerte, pero la estructura sí lo es. Y esa es una cosa que hay que tener en cuenta, porque muchas veces vienen clientes y dicen, pero mira, yo tengo estas debilidades, pero ¿por qué no buscas qué puedes hacer para que esas debilidades se minimicen y tengas una estructura que más bien te muestre más fuerte? Un ejemplo de eso son las titularizaciones, ¿no? Donde se ponen activos o cuentas futuras o activos futuros para
darle más fortaleza a la transacción. ¿En qué consiste? Como les he dicho, se hace una evaluación de la empresa. Para evaluar una empresa no es tanto como a veces nos pasa cuando nos mandan una tarjeta de crédito y nos dicen, felicidades, usted tiene un crédito aprobado, y lo que hicieron estos señores es correr un modelo de scoring que les dice que si la persona tiene tales eh, datos, le puedes aprobar una línea de tanto monto. En el caso de la calificación, hay que ser mucho más profundo que eso. No solamente se ven los datos cuantitativos, sino muchas informaciones cualitativas. Cuidado que entre lo cuantitativo también hay que usar el juicio, porque como ustedes bien saben, hay compañías que tienen una contabilidad transparente, sin dudas, con activos indiscutibles, pasivos que realmente son completos, sin estructura. Entonces, muchas veces hay que usar juicio para ver si esa información cuantitativa refleja la realidad o hay situaciones ocultas. Les voy a dar un ejemplo. Eh, hace muchísimos años, no sé si ustedes recuerdan la compañía Enron, que fue una gran quiebra, ¿no? Alrededor del 2000, un poquito antes. Bueno, nosotros teníamos de cliente en Bolivia a una empresa que era una sociedad mita-mita entre Enron y Shell. Cuando cae Enron, descubrimos que la inversión de esta empresa, donde Enron tenía una inversión, por decir, de 100, en el balance de Enron, cuando llegaba hasta Houston, eran 900, ¿no? Eso es obviamente algo, por menos que decir, extraño, y muchas veces hay que usar el juicio para ver esas cosas, ¿no? Entonces, la información que nos brinda la empresa, cuidado, es principalmente la empresa, pero también podemos usar otras fuentes. El mismo, por ejemplo, estructurador puede ser parte del proceso de brindar información, pero básicamente es la empresa. Pero lo importante es que se les solicita una información que nosotros le decimos el famoso RI, donde le requerimos al cliente información. Tratamos de hacerlo customizado a cada cliente y a cada industria, ¿no? Porque si no es feo que uno le pida cosas que el cliente diga, pero no sé qué es esto, ¿no? Porque yo no soy una empresa, no sé, de seguros, porque soy una minera y ¿por qué me piden eso? O cualquier otro dato, ¿no? Es sumamente importante que este proceso se inicie bien porque la información que nos provea va a dar inicio al proceso. Esta información se revisa, se produce un proceso de ida y vuelta que lleva a cabo una visita a las instalaciones. Las visitas tienden a ser más críticas y más importantes en la medida que, por ejemplo, en el caso de los corporativos, es mucho más crítico porque uno tiene que ver las plantas, muchas veces las plantas son altamente complejas o a veces son sectores que hay mala reputación por el solo hecho de ser un sector industrial, pero en realidad la empresa pues hace un trabajo bastante decoroso, ¿no? Tenemos muchos clientes en el sector minero, siderúrgico, incluyendo clientes de esa naturaleza en Honduras, que hacen un trabajo muy respetable en esa área, ¿no? Hay desgraciadamente otros que no. Bueno, esto nos lleva a un informe preliminar que nos permite iniciar ya la fase final, donde a nosotros nos gusta que el cliente vea su informe preliminar sin nota todavía cuando es un primer informe y donde podamos afinar cualquier detalle, porque como todo proceso humano puede haber algún malentendido o algún error. Finalmente, esto pasa a un comité de calificación que otorga la nota final.
Entonces, como les decía, ¿en qué se basa? No solamente es cuestión de hacer unos números, que si su liquidez es tanto o aquello que ya de por sí es discutible cuál es la liquidez o rentabilidad correcta, todo depende de muchas cosas, ¿no? Pero al final, todos estos factores que acá los estamos resumiendo en una manera sencilla, por ejemplo, en el análisis cualitativo se analiza la industria. Eso ya de por sí nos da una serie de condiciones, ¿no? Por ejemplo, hay industrias donde el flujo de caja es básicamente producto de la producción. Un ejemplo, las actividades mineras. Yo tengo un yacimiento, produzco tanto y al final el precio no lo decido yo. Sí hay algunos factores que afectan al precio, pero es básicamente un commodity donde si yo logro producir eficientemente y mucho volumen, al mismo precio tengo un resultado. Obviamente, si logro producir eso y el precio es el doble, me va mejor, ¿no? Pero obviamente dependo de la parte del Q, de la cantidad. Hay otros, en cambio, que es un tema de precio, ¿no? Y es donde ejemplos serían compañías tipo Starbucks, ¿no? Que nos vende un café a un precio ridículamente alto, pero este, ahí es donde margina más, ¿no? Hay que entender la industria y eso nos lleva a los riesgos que tiene cada uno. Algunos negocios pueden estar muy influenciados por factores que a otros no les importa, ¿no? Una empresa de servicios tiene, por ejemplo, más eh, presiones por el lado del recurso humano o yo no diría más que la tecnología, pero hay otros sectores que son intensivos por ejemplo, en energía eléctrica o en combustibles, y eso ya de por sí define las cosas, ¿no? Si yo estoy en un sector donde dependo mucho de del precio del combustible, y el combustible hoy día está barato, me beneficia muchísimo, y si está alto, me complica bastante las cosas, ¿no? Hemos visto casos de industrias que tratando de ganarle al mercado, compran grandes cantidades de un commodity y a la mitad, digamos, al rato, ese commodity cae de valor y la empresa quiebra. Y hay sectores que tienen esa naturaleza, por ejemplo, el de papel, ¿no? El de pulpa de papel, para ser más preciso. Pero también lo hemos visto en sectores que utilizan, por ejemplo, productos siderúrgicos, ¿no? Como las latas, por decir, que sufren alta volatilidad. Pero sí hay diferentes casos, ¿no? También puede haber otros que tengan realidades, por ejemplo, las vedas de pesca, por dar un ejemplo. Entonces, si bien en el análisis cualitativo vamos viendo el riesgo del negocio, por supuesto que el riesgo financiero es un poco más interno, aunque no es ajeno a otros factores. Y también la parte de la administración. Por supuesto que si uno tiene una compañía que tiene un management bien establecido, eh, de largo plazo, eh, usualmente, no siempre, usualmente nos lleva a compañías que están bien manejadas y que tienen estrategias bien definidas, etcétera, eh, y que, claro, a veces el riesgo, como pasa en las compañías familiares, es que, ¿qué pasa si el jefe le pasa algo y vienen los hijos y no saben manejar el negocio? Son preguntas que uno tiene que hacerse. En el caso cuantitativo, a grosso modo se ve la rentabilidad, la calidad de activos, ¿no? Calidad de activos tiene muchos significados, porque yo recuerdo cuando me dedicaba a la consultoría, tenía un cliente de confecciones textiles, ¿no? Y me pidieron que los ayude porque tenían serios problemas, y un día, conversando con la gerente de planta, le digo a la señorita, ¿sabe qué? Pero acá veo que hay un gran inventario. Y él me dice, ven acá, te voy a llevar al almacén. ¿Ves esto? Sí. Bueno, este es el inventario, es pura basura, ya no sirve. Todo está obsoleto, ¿no? Ese es un ejemplo de calidad de activos
que no necesariamente es tomado en cuenta muy a menudo, ¿no? Es importante ver los temas de liquidez y financiamiento, y ahí yo les digo, no importa que uno sea la compañía más importante del mundo, si uno se está financiando de una manera descalzada, aún el más grande puede quebrar, porque, por ejemplo, en el caso de los bancos, en realidad los bancos usualmente, si tienen problemas serios, son por problemas de liquidez, a veces estando sólidos, ¿no? Un ejemplo, muchos de ustedes deben recordar lo que pasó con este banco Silicon Valley, ¿no? Era un banco extremadamente líquido. Sus clientes eran pues las compañías tecnológicas de Silicon Valley. Les sobraba el dinero. Entonces, ¿qué hicieron con esa gran cantidad de dinero? La invirtieron en bonos del tesoro. Suena seguro, ¿no? La verdad es que los bonos del tesoro pueden tener poco riesgo de contraparte, pero eso no quiere decir que no tengan otros riesgos. Por ejemplo, tienen riesgo de tasa de interés, porque si yo compro un bono a 100 a una tasa de 10 y mañana la tasa sube a 20, esa diferencia de tasa en el mercado secundario la hace el valor del capital del bono. Eso quiere decir que mi bono de 100 ya no vale 100 en el mercado secundario, sino menos, por poner cualquier número, 90. Esta gente, como tuvo la necesidad de los retiros de los clientes, y ahí creo que le hemos puesto el peor tesorero banco del mundo, eh, esta gente en vez de ir al Banco Central y decir, bueno, hagamos un reporte o algo, toma los bonos, dame el tanto por ciento del dinero y salgo de este apremio, liquidaron los bonos y en pocas horas perdieron todo el patrimonio del banco. Es un ejemplo de que eh, aún estando súper bien, se puede cometer errores graves. Y muchas veces tratamos de explicar a los clientes que hay situaciones que, si bien es cierto, son de poca probabilidad, si ocurren, ¿no? Nos pueden llevar al desastre, ¿no? También nos puede pasar de que hagamos una de estas cosas y la apuesta nos salga bien, ¿no? Nos puede pasar de que compramos, no sé, trigo a un precio y resulta que sube de precio y eso nos da ganancias. Pero también puede pasar lo contrario. Bueno, en el fondo ya hablé del tema de activos y pasivos y finalmente el capital, que según el tipo de industria es más o menos importante. Bueno, hay algunos casos donde tenemos clientes que dicen, mira, yo no estoy apurado a ir al mercado, pero quiero saber cómo estoy. Dime, si fuera al mercado, ¿cómo estaría? A eso se le llama el shadow rating o calificación sombra. Esto permite que se vean sin tener la presión de publicarlo y que quizá puedan definir algún plan de acción para resolver cosas que en el corto plazo se puedan mejorar, ¿no? Un ejemplo simple es, ¿sabe qué, señor? El problema que usted tiene es que le falta capital, porque entonces su ratio de deuda es muy alto. Eh, no quiere decir que sea fácil, porque muchas veces implica abrir la empresa o algo así, pero es algo que más o menos se puede hacer, ¿no? Más o menos se puede hacer reperfilar la deuda, no es tan rápido, pero hay cosas que ya son más profundas. Por ejemplo, una transformación tecnológica de la industria, una inversión en nuevas plantas porque las plantas son obsoletas, cosas de ese tipo que no son de corto plazo, donde, no sé, por ejemplo, ayer veíamos un centro comercial y decíamos, mira estas tiendas de lapiceros, pero ya cuánta gente usa lapiceros, ¿no? Entonces, no dice, se tendrán que reinventar, ¿qué irán a hacer?
Entonces, esas son ya cosas de largo plazo, ¿no? Y ese es un tema que muchos clientes aprovechan y dicen, bueno, en este momento yo sería, por decir, un doble B. Si consigo más capital, podría ser triple B, y con lo cual puedo ir al mercado de valores. O con eso puedo ir, por ejemplo, al Banco Interamericano o algún otro fondeador internacional y presentarme y quedar bien para que ellos me habiliten y me apoyen en mi financiamiento con líneas o capital, ¿no? Ese es otro uso que en el fondo es una mezcla de una calificación privada, pero que se hace pública solo para esa entidad, ¿no? Por decisión propia. Y ahí es una cosa súper importante. Una vez que un emisor hace pública su calificación, ya no puede ir para atrás como privada. Entonces nosotros tenemos que seguirla o, claro, en el peor de los casos, el emisor puede decir, ya no quiero que me califique más y se tiene que retirar y anunciar eso públicamente, ¿no? Entonces, como les iba explicando, la importancia es para diferentes, básicamente para dos grupos, para el inversionista y para el emisor. El emisor es la empresa. El inversionista lo que quiere es saber la verdad sobre la empresa, porque hace poco teníamos un caso de una transacción en un país X y venía esta gente de Alemania y decía, ¿sabes qué? A nosotros nos cuesta mucho desde Alemania saber realmente quiénes son, o sea, realmente eh, si todas estas maravillas que nos presentan en papel son ciertas, ¿no? Entonces, hablando con gente como ustedes nos sirve porque tenemos a alguien que nos está diciendo, mira, esto es lo que veo, y tratando de tener el menor conflicto de interés, decir nuestra opinión para que ellos puedan decir, efectivamente, vale la pena invertir en esta empresa. Porque fíjense bien, es difícil saber, imagínense que ustedes están, por decir, en Honduras y dicen, vamos a invertir, no sé, en, no sé, en Ecuador. No es tan fácil saber las cosas, ¿no? Es muy fácil más bien que uno termine equivocándose. Y peor aún para estas personas que, eh, como decimos nosotros, del Río Grande para abajo lo ven todo como altísimo riesgo y no tienen capacidad de distinguirnos, ¿no? Entonces, para ellos la información es muy valiosa y les ayuda a entrar en las transacciones y de una manera que pueden presentarla en sus comités de inversiones y sentirse apoyados. Por eso es importante tener una calificadora de prestigio, porque lo que ocurre es que también lo que le puede pasar si van a una calificadora sin prestigio es que les diga cualquier cosa y ustedes como inversionistas una semana después están quedando muy mal parados, ¿no? Eh, Ese es un factor sumamente importante, ¿no? Obviamente para el emisor hay muchos factores, ¿no? Muchos factores porque si van al mercado de valores, el mercado de valores tiene la belleza de que la transacción se hace a la medida. No es como cuando uno va al banco y el banco dice, a ver, señor de la industria A, yo le puedo dar un crédito a 3 años al tanto por ciento y me lo tiene que pagar de esta forma. Y usted dice, pero yo quisiera esta opción, no tiene esta opción usted. Quizá a otro cliente le puedan dar otras opciones, pero a usted le dan es, bueno, cuando uno va al mercado de valores, uno dice, con el estructurador, obviamente, de acuerdo a la realidad de cada mercado, porque sí es verdad que hay algunos mercados donde uno puede hacer cosas mayores y es parte del proceso de desarrollo de los mercados de valores, ¿no? Tienen ahí varios ejemplos de desarrollo de mercado de valores que son muy interesantes. El vecino de ustedes, El Salvador. Yo estoy ahorita en México, en Perú, en Chile, en Colombia en cierta medida. Las cosas que se hacen es muy valioso. Pero entonces uno logra una transacción que realmente resuelve los problemas de uno, que es lo que al final interesa. Y uno puede decir, yo lo quiero en esta moneda, en este plazo,
y obviamente dependiendo de las características del mercado, ¿no? En la medida, además, que esto es como un círculo virtuoso, ¿no? Hay clientes que han comenzado con nosotros, cuando comenzaron no tenían una reputación tan buena, les costaba. Hoy en día, obviamente, hablando 20, 30 años después, son emisores eh, de lujo, eh, respetados no solamente a nivel local, sino que internacionalmente son un ejemplo eh, de cómo se debe desarrollar en el mercado de valores una empresa, ¿no? Vamos al ejemplo de la corporación. Como digo, podría pasar horas hablando de calificar bancos o seguros o fondos o titulizaciones, pero creo que hablar de empresas comunes y corrientes es un ejemplo más sencillo para englobar a más gente, ¿no? ¿Qué se pide? Como podrán ver, lo obvio, ¿no? La información financiera tiene que ser auditada. Nosotros no podemos decir quién es un auditor bueno o malo, pero cada mercado lo sabe y obviamente es preferible tener auditores de prestigio, aunque más importante que el nombre es que el proceso haya sido apropiado. Se requieren presupuestos, ¿no? Este es un ejemplo que habla de años anteriores, así que van a disculpar las cifras de años. Se requieren proyecciones, la estructura de financiamiento, las inversiones. Según el sector, el flujo de caja de inversiones es más o menos crítico. Todas las industrias del tipo minería, energía, usualmente tienen ese comportamiento, ¿no? La estructura de costos, por decir, cuando uno quiere ver un proyecto minero, siderúrgico, esas cosas, tenemos que saber el costo por tonelada de cada cosa, porque no es parejo, que si no, el costo del producto va a cambiar de una manera asimétrica según el factor que corresponda, ¿no? No es que si sube el dólar o sube el precio del gas o baja tal otra cosa, eso va a producir un efecto 1-1. No es así, ¿no? Y eso nos puede llevar a juicios equivocados. Eh, el detalle de inversiones, hay empresas que las tienen. Los temas de contingencias y procesos, lamentablemente hay cosas que sí, hay empresas que lo tienen. No quiere decir que sean mal de por sí, pero son realidades. Y el detalle de qué activos están libres. A veces nos ocurre que viene un cliente con buenas intenciones y uno dice, bueno, ¿cómo están tus garantías? Ah, bueno, el banco A tiene esto, el banco B tiene aquello, el banco C tiene, ¿y qué te queda? Nada. Entonces, acá tienes un problema. Entonces, la estructura va a tener que ver cómo te reacondiciona esas garantías, ¿no? Eh, Otras cosas importantes, ¿qué accionistas son? Detalles de acciones, número de trabajadores, y aquí es mucha información, ¿no? Volumen de ventas. eh, hay un dato gracioso de nosotros de hace muchísimos años. Éramos los únicos que sabíamos cuánta cerveza producía cada productor de cerveza en cierto país, ¿no? Y todos los productores de cerveza querían saberlo, pero nosotros, obviamente, por nuestro nivel de reserva no lo hacemos, pero era curioso que nosotros llegábamos a saber ese detalle, ¿no? Temas como cuál es la política comercial, pero primero acá se habla de estrategia en realidad, ¿no? Y tiene que haber un alineamiento. El tema de clientes y proveedores es súper importante, ¿no? Porque hay que ver los riesgos, las concentraciones, diferentes factores que pueden haber.
todo lo que es la línea de producción, por línea de negocio, la utilización, la participación de mercado, diferentes otras cosas, y en realidad últimamente mucha información de sostenibilidad. Entonces los aspectos generales son probabilidad de no pago, es decir, capacidad o disposición a pagar los intereses y el capital de acuerdo a los términos pactados en el contrato de emisión. Las garantías u otras cosas que puedan mejorar. Y los resguardos para los tenedores de bonos. No confundamos garantías con resguardos. Y es muy importante tener en cuenta que de repente mi calificación como emisor es bajita, pero si tengo, por ejemplo, una garantía parcial, puedo quizá lograr una calificación de la estructura que me permite salir al mercado de una manera atractiva. Ahora, hay casos donde no importa, porque puede ser que estamos reestructurando una emisión que ha fallado. Entonces, lo que estamos haciendo es reviviéndola, va a quedar de alto riesgo, pero se logra una forma de reestructuración que muchas veces los mismos inversionistas tienen que aceptar, ¿no? Como ya les insinué, el procedimiento, análisis, visita, validación, reunión con los funcionarios de la empresa, obviamente se ven los temas importantes. El comité de calificación que asigna la nota según las normas de cada país, hay procesos de reclamos o no, y plazos, y la vigilancia y seguimiento permanente, porque si bien es cierto, según el mercado, nosotros podemos estar haciendo 1, 2, 4 revisiones al año, pero si ocurre algún evento que amerite una revisión hacia arriba o hacia abajo, en cualquier momento nosotros tenemos que actuar. Entonces, como les he dicho, la calificación no es una caja negra, no es que uno dice como que fuera la receta no sé, de un cóctel, meto esto, lo licúo y sale el resultado. No es así. Lo importante tener en cuenta es que desde el punto de vista de los riesgos, y la gente de negocios lo sabe porque lo enfrenta todos los días, los factores de éxito cambian con frecuencia. Hemos visto casos de compañías exitosas indiscutiblemente, ejemplo Kodak, y que pues perdió de vista lo que era el futuro de ese negocio. Eh, como dije también, factores cuantitativos y cualitativos, y es súper importante el criterio, ¿no? Por eso para nosotros nuestro recurso humano es crítico para lograr una consistencia en nuestras calificaciones en los años, ¿no? Y eso solo se logra pues con muchos años. Nuestra empresa ya tiene este año más de 30 años, ¿no? Como grupo, ¿no? Aquí hay más detalle de cómo es el proceso, ¿no? Análisis previo, se ve que la información es suficiente. Si no lo es, pues no está listo. Y hay diferentes factores. A veces sí es posible calificar empresas nuevas, todo depende de lo que sea, ¿no? Ahí ya se habla ya no de empresas, sino de estructuras, y se ve con el procedimiento que corresponda, en este caso, a cada tipo de industria, de sector, de fondo. Ahora, en América Latina, debido a las AFPs, hay requerimiento de calificación para instituciones nuevas que internacionalmente no se acostumbra, pero si un banco nuevo quiere que las AFPs le inviertan, tiene que tener una calificación. Entonces, eso ha generado un desarrollo de metodologías para entidades nuevas y obviamente nuestra experiencia es que ha sido muy positivo y que no ha habido ningún tipo de situación extraña en todo este tiempo, ¿no?
Porque en el fondo, el empresario de Latinoamérica que atendemos es gente que en su mayoría es gente muy decente, muy trabajadora, y a diferencia del mercado americano, no tenemos la profundidad de ellos. Entonces, trabajamos con la punta del iceberg y, como quien dice, la crema innata, ¿no? No quiere decir que todos sean así, pero en su mayoría eso nos da un poquito de ventaja. Creo que me estoy pasando. A ver acá. Ya. El análisis cuantitativo, como puede entender, se ven los factores de números. Se trata de ver que haya una consistencia, porque como, como decimos, ¿no? La historia debe cuadrar con los números. Y cuando uno tiene un poco de experiencia, se nota cuando no cuadra, ¿no? Eh, es importante tener en cuenta que el pasado no siempre es un buen predictor, pero nos permite verificar ciertos factores cualitativos. En la parte cualitativo, la calidad de la administración, planes, estrategias que ameritan un alineamiento, ¿no? ¿Qué oportunidades de mercado ven, ¿no? El cliente hoy día puede decir, vamos a comprar este negocio, y al día siguiente dice, no, vamos a salir de este negocio porque es de alto riesgo. Bueno, nosotros no somos quien para decirle que eso es correcto o incorrecto, ¿no? En mi experiencia he visto casos que cuando salgo de la reunión digo, no puedo creer que esta gente con esta estrategia le funcione, pero les va re bien. Así que no hay, nosotros no somos los dueños de la verdad, solamente opinamos sobre el riesgo. A ver, damos una calificación previa, que es la que nos permite tener una idea. No siempre, pero hay casos donde el cliente dice, mira, yo quiero hacer una estructura, pero esta estructura quiero que tenga una nota bien alta. Y nosotros le tenemos que decir, mira, para que logres eso, tendrías que ver alguna opción que te dé algo. Por ejemplo, garantía o algo. Y tratamos de evitar decir exactamente qué, porque ese es trabajo del estructurador. ¿Y por qué lo evitamos? Porque nos genera conflicto de interés. Los resguardos, fíjense, hablábamos la diferencia entre resguardos y garantías. Los resguardos son cláusulas que comprometen, limitan, exijan condiciones. Por ejemplo, un resguardo típico podría ser que quizá cuando han firmado un crédito con un banco les han dicho, no te puedes endeudar más de tanto, ¿no? Mientras que una garantía es algo que tiene que ver con, pues, una garantía real, una fianza, algo que eh, le permite ejecutar al- a la estructura, ¿no? No necesariamente toda garantía es valiosa, ¿no? Por ejemplo, hay países donde si uno tiene una hipoteca, ejecutar la hipoteca es costoso, oneroso y larguísimo, con lo cual la garantía se vuelve inapropiada. Por eso es que hay muchos procedimientos, y ustedes lo habrán visto incluso con bancos, que para esas garantías usan fideicomisos de garantías, que les permite ejecutar la garantía de una manera fácil, ¿no? Bueno, las categorías eh, son básicamente a esta calificación previa, si los resguardos son suficientes, se mantiene. El resguardo nunca va a subir la nota. Mientras que si no lo son, sí puede bajar la nota, porque podría ser que la empresa pueda tomar prácticas inapropiadas, desviar activos, cosas así. Las garantías, como les decía, hay de todo, ¿no?
mientras menos ejecutables sean, menos premio da. Hay algunas garantías que son simbólicas y que nosotros no las consideramos. Por ejemplo, cuando viene una entidad estatal y dice que en la ley de creación tiene la garantía del Estado, para nosotros eso no sirve, porque no es ejecutable, ¿no? Es más, hace pocos años hubo un caso así en El Salvador, y donde la entidad no cumplió sus compromisos y el mismo ministro de Economía fue a decir que esa garantía del Estado es pírrica, porque él no puede pagarla. No hay fondos asignados ni nada por el estilo. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con esto se llega a la calificación final. En primer lugar, del emisor. Cuidado, si hablamos de estructura, primero vamos a llegar a una calificación del emisor y con las garantías se puede mejorar, los resguardos que no la deterioren. Se revisa según el país, trimestral, semestral, anual, se hace el seguimiento permanente y esta calificación a nivel de país no es internacional. Entonces no se puede confundir. ¿Y por qué es importante? Porque a nivel de cada país nosotros aspiramos a que exista un AAA interno. Si nosotros tratáramos de decir la calificación internacional, en América Latina, a grosso modo, tendríamos, en el mejor de los casos, de triple B para abajo, ¿no? Porque hoy en día hasta Chile está está cerca, el triple B está creo que en A menos. Entonces ya no hay ese margen que había incluso para esos países. Entonces la calificación es local, ¿no? Este es un ejemplo de escalas, ¿no? Donde la nota más alta es triple A. Pero cuando hablamos de triple A es que el riesgo es muy, muy pequeño. O sea, casi no me debo preocupar. Cuidado. La calificación está hablando del riesgo de, básicamente, de contraparte del emisor, porque la empresa puede ser, por decir, el bono americano puede ser triple A nivel global, pero no quiere decir que el bono americano no tenga otros riesgos, como ya lo expliqué. Y así diferentes casos, ¿no? Eh, Básicamente se habla de grado de inversión de triple B menos para arriba. Especulativo es de W más para abajo. Obviamente, los Ws son aspirantes a ser grado de inversión, mientras que los triple C son candidatos a mayor problema. Todos ellos pueden ir al mercado, ¿no? Desgraciadamente, en América Latina se ha inventado de que el mercado deben ir solamente los grados de inversión. Eso no es cierto a nivel global, porque hay un mercado. Les doy un ejemplo. Tenemos un banco internacional con quien tenemos muchas transacciones, cuyo negocio es invertir más bien en el negocio especulativo, porque logra tasas más interesantes. Y eso no tiene nada de malo, ¿no? Entonces tenemos que quitar lo bueno, lo malo del rating, ¿no? Es más, yo a veces digo, ¿por qué voy a invertir en este triple A que me está pagando muy poco? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces son decisiones que los inversionistas tienen que tomar. ¿Cuáles son las implicancias de la calificación? La primera es la mayor transparencia. Sí es verdad, en América Latina somos pueblos chicos, entonces más o menos que todos nos conocemos, sabemos quién se porta bien, quién se porta mal, pero eso será para nosotros, pero esos inversionistas que no son cercanos, les cuesta mucho. Ellos no tienen por qué saber que la familia Y en tal país son lo mejorcito. No tienen por qué saberlo.
¿no? Es más, ya han tenido problemas de gente que se ha presentado así y resultó que les ha ido mal, ¿no? Entonces, la transparencia es súper importante. Ellos lo que buscan es tener a alguien que les diga, mira, efectivamente, si tú inviertes acá, los riesgos que vemos son estos, las cosas que vemos a favor, en contra son estas, y esta es nuestra opinión, ¿no? Y ellos podrán transmitirla y saber, tener en cuenta qué factores son los que van a tener que estar enfocados, ¿no? Que les puede preocupar. A pesar que, como he dicho, que sean empresas impecables de toda la vida. Y hay muchísimos ejemplos de empresas en América Latina con más de 100 años de existencia que tienen un récord perfecto, ¿no? La otra cosa es que profundiza la cultura de evaluación de riesgo. Yo personalmente he tenido a veces muchos problemas con algunos inversionistas institucionales que dicen, tráeme triple A's nada más, le dicen al mercado, y no quieren hacer su trabajo. Y eso no es correcto. Mientras más profesional sea el inversionista, más obligado está a hacer su trabajo de evaluación. Y es más, no tenemos ningún problema con que discrepen con nosotros o que incluso muchas veces en muchos países se acostumbra que, por ejemplo, los potenciales emisores a través de sus estructuradores conversan con las AFPs y otros inversionistas institucionales de manera de que ellos puedan atender sus preocupaciones, que no necesariamente son riesgo, porque podrían ser plazo, podrían ser diferentes cosas, ¿no? Aunque no crean, por ejemplo, muchas veces las AFPs quieren transacciones, por decir, que sean a 10 años, pero que no les amorticen, sino que se las paguen en los 10 años, porque eso les da un calce X, ¿no? Son cosas valiosas para el mercado. Obviamente, nos da mayor seguridad, solidez y estabilidad en el sistema bancario y financiero en general. Como ya dije, no se puede comparar la calificación nacional con internacional y la calificación es una herramienta efectiva de supervisión para todos los sectores, no solamente para los bancos, los seguros, los fondos, sino también para los emisores, ¿no? Entonces, los comentarios, tratando de terminar, no existe un modelo uniforme y rígido de calificación. Cuando comencé este negocio y teníamos unos socios gringos, yo le pregunté al presidente si eso era posible, ¿no? Y este señor me dijo, en los 70, me dijo, se juntaron los grandes bancos acá en Estados Unidos y pusieron unas computadoras y unos genios ahí a ver si... Y después de trabajar y meter no sé cuántos millones, llegaron a la conclusión que lo que único que podían pronosticar era el pasado. Entonces, hasta hoy no es posible hacerlo. Siempre nos preguntamos nosotros si la inteligencia artificial va a cambiar esto un poco. No lo sé, pero no existe un modelo así hoy en día. Eh, Como he dicho, es posible acceder a altas calificaciones con estructuras. Eh, es importante ver los resguardos y garantías si son necesarios. Hay casos donde no son necesarios. Y la confusión que puede haber cuando se mezclan en el mercado calificaciones internacionales como nacionales. Nos pasa, por ejemplo, en Panamá que le permiten a los bancos usar calificación local o internacional. Y de repente un banco, no sé, por decir el más grande, dice, yo voy a usar mi internacional. ¿Y qué tengo? Tengo triple B, por decir un... Y al lado viene otro banco que usa la local y es doble A. Entonces, si uno lo ve y dice, el doble A es mejor que el triple B. No, porque están usando diferentes nomenclaturas. Entonces hay que tener cuidado con eso, que además lleva mucha confusión a los inversionistas de fuera del país. Perdón. Bueno, aquí hablando nosotros, nuestra misión es por qué deben trabajar con PCR, porque nosotros queremos una relación de confianza con nuestros clientes
Tratamos de dar el servicio de la mayor calidad posible, con un equipo de analistas competentes, objetivos, con experiencia en el mercado latinoamericano. Y esa es una gran fortaleza que tenemos porque estamos efectivamente nosotros directamente en la región, con oficinas en todos los países, ¿no? Queremos ser el grupo calificador de riesgo con mayor credibilidad y más innovador en Latinoamérica. Y nuestros valores son el prestigio, la calidad y la respuesta ágil. Respuesta ágil a veces tiene muchísima importancia para los clientes porque cuando uno está en el mercado de valores, a veces hay que reaccionar en cortos plazos, ¿no? Este es un ejemplo de unos clientes diferentes que tenemos de todo, pero si pueden ver, tenemos la bendición de tener clientes espectaculares en todos los países de la región. Hoy en día, más de 1.500 clientes activos. Bueno, pues hasta ahí llego. Quiero agradecerles por su tiempo y no sé si vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Víctor Oscar. No sé si tiene unas palabras, licenciado Aldo. Nuevamente, agradecerles la presentación. Creo que han hecho muy valiosos aportes para ver si se nos animan más emisores a ver la bolsa como alternativa de financiamiento. Y creo que sí tenemos algunas preguntas. Alguien levantó la mano ahí. Le voy a dejar a Rudy que modere la parte de preguntas. Muchas gracias. Adelante, Rudy. Sí, perdón, buenos días. Quiero hacer una consulta, si dentro de este tema también se podría comparar, por ejemplo, con la situación de los bienes raíces. Por ejemplo, cuando se desea hacer una compra de una propiedad o adquirir un financiamiento, que hay algo que le llaman requisitos preaprobatorios, pero para eso hay que hacer también, si bien recuerdo, un análisis de riesgos, ver si el cliente, la persona que va a optar para ese préstamo tiene las condiciones y se hace todo un análisis y hay, creo que hasta scores o algo así hablan también. Entonces, no sé si cabría también dentro de este tema. Mira, la calificación en sí no es para eso, ¿no? Por ese motivo, nosotros hemos creado una empresa vinculada que justamente respuesta a lo que muchos de nuestros clientes nos han pedido para trabajar esos temas de evaluación de cartera, de scoring. Como nosotros decimos, son los más nerds del grupo, con modelos estadísticos y mucha ciencia, ¿no? Pero no es parte de la calificación. Para nosotros es un input, lo que tú dices, ¿no? Un ejemplo, cuando vemos las titularizaciones de hipotecas o de cuentas por cobrar, por dar un caso, ¿no? Ok, muchas gracias. Mientras se animan a hacer más preguntas, yo tengo una, Oscar. Perdón, Edgar, me parece que David Hernández Sí, no David, es. démosle el espacio a David primero, correcto. Adelante, David. Muy buenos días. Realmente mi consulta es, en Honduras tenemos calificaciones de riesgo de triple B y triple A. ¿Qué ocurre con las triple B? Es una consulta porque realmente la empresa, ¿verdad?, es bien administrada, la empresa es fuerte, distribuye vehículos y no sé, ¿podría diferenciarme esta cosa? Es difícil que yo le conteste sin saber los casos en particular, ¿no? Pero como expliqué durante la charla,
el hecho de ser un triple B no quiere decir que sea una mala empresa, ¿no? Sino que se identifican riesgos que la hacen más probable, por decirlo, que puedan ocurrir situaciones adversas, ¿no? No quiere decir que sea una mala empresa. Es más, de repente, como inversionista, prefiero invertir ahí que en el AAA, ¿no? Pero es difícil hablar sin ver el caso, es difícil hablar sin conocer si hay una estructura de por medio, si es solo fortaleza financiera. Si es verdad que, por ejemplo, cuando hay sectores con un nivel alto de supervisión, hay un cierto nivel de ventaja a favor, pero también de desventaja en contra, porque el supervisor pone muchos parámetros, ¿no? Pero no se puede hablar de un caso en particular. Hay sectores que lamentablemente son más difíciles de alcanzar un rating alto por su naturaleza o en el caso del país, pero así a priori no hay una regla exacta, ¿no? Entonces, desgraciadamente no le puedo decir por qué tiene triple B esa empresa y por qué tiene triple A la otra, ¿no? Ok, gracias. Oscar, volviendo a mi pregunta, sin duda alguna, me imagino que el tema de la situación financiera de una empresa pesa mucho en la calificación, pero ¿qué tanto pesa el tema de la madurez en gobierno corporativo? Si una empresa no ha avanzado tanto en gobierno corporativo, pero tiene una buena situación financiera, ¿o qué tanto pesa que la empresa esté avanzando en temas de sostenibilidad? ¿Cuánto de eso pesa en mejorar la calificación? Si podrías ampliar un poco más de ese tema, porque mi percepción es, por lo menos en el caso de Honduras, todavía falta madurez en el tema de gobierno corporativo, y por eso quisiera ver tu experiencia. Si una empresa no está muy madura en gobierno corporativo, pero tiene excelentes resultados financieros, si eso es suficiente o hay que hacer esfuerzos también en la ponderación de cuánto pesa el gobierno corporativo y el tema de sostenibilidad. Tal vez si podrías ampliar un poco más de eso. Gracias por la pregunta, porque este es un tema donde a veces no coincidimos con los reguladores, ¿no? Porque en el tema de gobierno corporativo, en el cual en lo personal estoy involucrado más de 25 años, la primera postura que existe es: vamos a poner, no sé, el comité de tal cosa, vamos a hacer que el directorio tenga miembros independientes, un montón una lista, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros pensamos es que la estrategia de la empresa debe estar alineada, y dentro de ese alineamiento el gobierno corporativo es un pilar, no está, como quien dice, un añadido, no es una pata de la mesa, es la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa tiene que tener un gobierno corporativo que conduzca a una gestión exitosa de la empresa, no que sea una tira de requisitos y obligaciones que de mala gana cumplimos porque nos han pedido poner 3 directores independientes, un comité de remuneración, de auditoría, y al final las cosas las hacemos peor. Un ejemplo para mí clarísimo es el concepto de director independiente. Nosotros, más que ver director independiente, queremos ver directores que se comporten independientemente, sin conflicto de interés, ¿no? Es obvio que si yo tengo, no sé, una participación en la compañía o algo, no soy un director independiente, pero sí me puedo comportar independientemente. Y al revés, yo he visto casos de compañías que se jactan de tener directores independientes, pero ¿qué ocurre? Sobre todo en nuestros países donde los grupos económicos son tan poderosos, es difícil
que un director independiente tenga pues el valor de decirle al dueño del negocio que tal cosa está mal hecha. Hay poca gente que he visto que tiene esa fortaleza y ese prestigio. Entonces, no hay que malutilizar las cosas. Mi consejo para las compañías es, definan cómo quieren ser, definan una estrategia donde el gobierno corporativo sea parte de todo, ¿no? Entonces, cuando ustedes deciden hacer una inversión, cumplan con sus reglas de buen gobierno. O cuando decidan eh, alguna, algún cambio de negocio, alguna actividad, ¿no? Tengan maneras donde puedan, por ejemplo, si hay un accionista muy poderoso, tengan maneras donde el accionista pueda escuchar los argumentos y que haya un proceso razonable. Ahora, de ahí no queremos llevar a las empresas al parálisis, porque yo tengo un buen cliente amigo que decía, dicen que tal persona no es director independiente, pero el tipo es el que más hace minería de oro en el mundo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué voy a dejar de tener de director a ese señor? Tampoco pues podemos llegar a una situación donde el directorio esté compuesto por gente que no sabe el negocio. Por eso es importante alinearlo a la estrategia y tener a los independientes para que participen de manera activa y con los recursos, porque yo puedo decir que tenemos directores independientes, pero no le doy un peso para que contrate, no sé, a los técnicos, auditores, funcionarios, ingenieros, que sea que necesite para validar cosas, ¿no? O sea, no le doy recursos para que puedan decir que la maquinaria o el proyecto que les han presentado, pues está bien hecho o que no hay ninguna cosa rara. O sea, es una actuación, es algo más allá de un checklist. Por supuesto que el checklist es una manera de comenzar y funciona muy bien con los regulados, porque a los regulados, a ver, si el banco no tiene lo que le pido en el checklist, lo castigo. Bueno, eso está fácil, ¿no? Pero en las empresas del día a día, el nivel de complejidad de las actividades amerita tener directores que además de actuar independientemente, aporten temas valiosos a la compañía, ¿no? Ahora, no hay que perder de vista que no todas las compañías requieren lo mismo y no todos los países requieren lo mismo. En América Latina en general, la gran mayoría de empresas son grupos familiares que tienen una realidad y que por tanto las maneras de enfrentar y manejar sus mejoras de gobierno corporativo tienen unos pasos. Es muy distinto lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es muy raro. Hay empresas familiares, sí hay todavía muchas, pero la gran mayoría son empresas donde el control realmente lo tiene la administración. Entonces, si yo soy el número uno de la compañía y decido pagarme 10 millones de dólares de salario, lo hago y nadie puede decirme que no, porque yo controlo todo, ¿no? Eso no nos ocurre en América Latina, donde tenemos básicamente empresas familiares, y cuando no son empresas familiares, van a ser, por ejemplo, subsidiarias de corporaciones, ¿no? Donde muchas veces las subsidiarias dicen el gobierno corporativo lo maneja la matriz en Alemania, y eso tampoco es cierto, ¿no? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Así que para nosotros en el rating es importante ver que haya un nivel de gobierno corporativo. Tenemos una sección específica de eso. Todavía no estamos tomando acciones de rating drásticas por eso, pero si vemos temas de gobierno corporativo inquietantes, además de ponernos informes, sí va a afectar en nuestro juicio. Muchas gracias. Muy valiosos tus comentarios, Oscar. Edgar, me parece que por el chat dejaron una consulta. Me voy a permitir leerla para Oscar. Edwin Gallardo dice,
Buen día con todos. No sé si tendría alguna opinión sobre las medidas de la Fed de mantener su tasa de interés. Tengo entendido que algunas empresas aún se encuentran expectantes de una reducción de tasa para sus planes de inversión. Mira, te ha salido el tema, pero me das en la misma el gusto. Yo realmente estoy esperando que en el segundo semestre las tasas comiencen a bajar más agresivamente. Desgraciadamente en Estados Unidos, y habría que evaluar las diferentes causas, la inflación no está realmente yendo como debería. En algunos países de América Latina sí, no en todos, ¿no? Pero, entonces, ¿qué está pasando? Que países como Costa Rica, Perú, el mismo El Salvador, la presión de la tasa de interés eh, se está bajando, ¿no? Eso es bueno para esas economías, pero acuérdate que eh, el mundo todavía sigue siendo muy eh, dominado por la economía americana. Entonces, si no logramos que la economía americana eh, baje su inflación, vamos a estar en ese escenario de tibio. Pero fíjate que la economía americana no está mal. Y ese es el problema. Que entonces está la discusión de si la enfriamos para que baje la inflación. Ahora, las últimas informaciones hablan de que la FED espera que para el segundo semestre la cosa ya esté más manejable. En lo personal no sé, porque hay demasiados eventos externos de conflictos, las guerras, de todas las catástrofes naturales. Hay demasiados factores que, por el lado de la oferta, ¿no? Que no sé si van a permitirnos lograr eso, ¿no? Sin embargo, estoy optimista, pero sí estoy de acuerdo que este puede ser un tema que nos complique la vida este año. Gracias, Oscar. Me parece que no hay alguna consulta más. Si no hay más, creo que con eso podemos ir cerrando. Edgar, no sé si darías algunas palabras de cierre. Sí, bueno, muchas gracias a Pacific Credit Rating por esta excelente presentación. Creo que se abordaron temas muy relevantes para el desarrollo del mercado de valores de la región. Y bueno, esperamos tenerlos en futuros eventos y como siempre en el foro de atracción de emisores, que esperamos comunicar próximamente que se va a llevar a cabo en San Pedro Sula, y ahí les comunicaríamos la fecha de este importante evento. Pero muchas gracias a Oscar y Karina y todas las personas que nos acompañaron y esperen pues seguir obteniendo este tipo de capacitaciones por parte de la bolsa con tal de crear una mayor cultura bursátil y desarrollo de nuestros mercados. Que pasen una feliz día y muchas gracias. Muchas gracias, Edgar.